Pues muy bien, ya vimos cómo se deduce la serie de Fourier compleja utilizando el periodo entre menos pi y pi, como lo hicimos con la serie de Fourier trigonométrica. Ahora vamos a ver rápidamente, no vamos a hacer el cambio de variables, ya vimos en qué consiste en un video anterior, nada más vamos a escribir cuál es la fórmula que vamos a utilizar, las dos fórmulas que vamos a utilizar principalmente. Vamos a ver en el siguiente video que hay un caso muy particular que tanto la trigonométrica como la exponencial, la compleja, tenemos que hacer una pequeña adecuación a las fórmulas que vamos a utilizar. Tenemos que utilizar una fórmula extra en ciertos casos. Pero no se preocupen, no es nada distinto a lo que ya hemos visto. Entonces, ahorita, básicamente, ¿cómo van a quedar mis fórmulas que voy a utilizar? Sin hacer ya detalle el cambio de variables, se hace de la misma forma como lo hicimos la vez anterior. Tenemos que Cn va a ser igual a 1 sobre 2L por la integral desde menos L hasta L de f de t por e a la menos j n pi sobre 2 por t dt. Bueno, perdón, sobre L. Vamos a corregir esto. L por JNP por T dt. JNP sobre L por T dt. Entonces ya tenemos lo que es la fórmula que vamos a utilizar de manera general. Recuerden, este es todo el exponente. Para C0 hacemos n igual a 0 y solo vamos a calcular lo siguiente. Es igual a 1 sobre 2L por la integral desde menos L hasta L de f de t dt. Entonces C0 va a seguir siendo el valor promedio. Para que tengamos toda la información que nos daba la serie de Fourier trigonométrica. De ahí en fuera, la única fórmula que vamos a utilizar es... Bueno, de hecho, las únicas fórmulas que vamos a utilizar para encontrar la serie de Fourier compleja van a ser estas dos. Claro que aquí la diferencia es que no estamos desde 1 hasta infinito, estamos desde menos infinito hasta infinito. Y bueno, vamos a ver un ejemplo, el mismo ejemplo que hemos visto en todo nuestro ejemplo base para ver todo lo demás. Pues bien, regresemos a nuestra zona de confort, que es esta función, que es f de t es igual a 2 de 0 a 2 y menos 2 de menos 2 a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que encuentre hasta aparece encuentre, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Encuentre la serie de Fourier compleja para esta función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar las CNs y C0 y meterlas en mi combinación lineal de exponenciales complejas. Entonces, paso 1. Como paso 1, ¿qué voy a hacer? Plantear la serie de Fourier. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el paso 1 es f de t va a ser igual a la sumatoria desde menos infinito, ya no voy a escribir la n hasta infinito, de
bueno, vamos a escribirlo, de n igual a menos infinito hasta infinito, de Cn, podemos ponerle Cn o el índice que le habíamos puesto, que era n. Es común ponerle Cn porque es complejo. An por e a la a y j, perdón, y n pi sobre l por teta, perdón, por t. Y aquí que tenemos que ver quién es L. L es el extremo superior en este caso. Si ya está todo simétrico, tenemos que este es menos L. Si en efecto este es menos L, por lo tanto, esto es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de a n por e a la i n pi sobre 2 por t. Y sobre este es por donde vamos a sustituir. Entonces esta la voy a dejar aquí arriba, que es la que vamos a utilizar. Listo. Entonces ese fue el paso 1, plantear la serie de Fourier. Regreso tantito a eso para que puedan pausar. Paso 1. Listo. Paso 2. Tenemos que calcular C0 y Cn. C0 y, perdón, en este caso es A0 y AN. ¿Cómo vamos a calcular A0? Como lo habíamos visto, A0 va a ser igual a 1 sobre 2L por la integral desde menos L hasta L de f de t, perdón, dt. Y esto aquí es igual a 1 entre 2 por 2 por la integral desde menos 2 hasta 2 de f de t, que es este caso f de t, porque la tenemos que definir después por partes, dt. Y este es igual a 1/4 de la integral desde 0 hasta, perdón, desde menos 2 hasta 0 de menos 2 dt más la integral de 0 a 2 de 2 dt. Y esta que es igual a 1/4 de la de menos 2 por t evaluado desde menos 2 hasta 0 más 2 por t evaluado de 0 a 2. Sustituyendo, que vamos a tener que A0 va a ser igual a 1/4 de menos 2 por 0 menos 2 más 2 por 2 menos 0. Que vas a tener que esto es igual a 1/4 de menos por menos da más, por menos da menos, menos 2, menos 4, perdón, más 4. Entonces este es igual a 0. Entonces ya vemos que no hay ninguna complicación extra
para cuando A0 para A0. Entonces podemos escribir esta como una serie completa. ¿Por qué hago eso? Vamos a ver un ejemplo posteriormente donde A1 y A0 tienen valores que no se pueden explicar, que se escriben de una forma un poquito distinta, o al menos A1 se escribe de una forma un poquito distinta por en la serie. Entonces, y además, como les dije, es buena práctica calcular A0 para poder saber cuál es el valor promedio de la función. En teoría, y siendo muy estrictos, A0 sí podríamos evitarnos calcularla directamente, porque está para n igual a 0, se hace 0, entonces A0 debe de quedar como debería de ser con n igual a 0. Pero, como les dije anteriormente, hay ciertos casos muy particulares donde para evitar una división entre 0, etcétera, etcétera, se tiene que calcular alguno de los índices directamente. Ya sea 0 a 1, y ya uno sabe que ese índice va a estar en una forma distinta que todos los demás. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Ahorita nos quedó que esto era igual a 0. Y que no tengo ninguna división entre 0 ni nada extraño, así que puedo escribir toda la serie con una AN genérica. Entonces alejo. Y borro. Muy bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Calcular AN. Entonces AN va a ser igual a la integral 1 sobre 2L por la integral desde menos L hasta L de f de t por E a la menos I n pi sobre L por t de t. Y este es igual a 1 entre 2L por la ya sabiendo que L es igual a 2 en este caso, es 1 entre 2 por 2 por la integral desde menos 2 hasta 2 de f de t por E a la menos I n pi sobre 2 por t de t. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1/4 de la integral desde menos 2 hasta 0 de menos 2 por E a la menos I n pi sobre 2 por t de t más la integral de 0 a 2 de 2e a la menos I n pi sobre 2 por t de t. Entonces, una vez divididas estas dos integrales, entonces tenemos que resolver cada una. Pero de aquí podemos ver que podemos factorizar este 2 y este 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto va a ser igual a 2 sobre 4 por la integral desde 0 hasta 2 con un signo menos, perdón. Uy, ¿qué pasó ahí? Listo. Por menos la integral desde menos 2 hasta 0 de E a la menos I n pi sobre 2 por t de t más la integral de 0 a 2 de E a la menos
i n pi sobre 2 por t. Y aquí podemos aplicar a ambas integrales el mismo cambio de variable. U es igual a menos i n pi sobre 2 por t. Entonces du es igual a menos i n pi sobre 2 dt. Entonces du dt va a ser igual a 2 sobre menos i n pi por du. Entonces, cambiando du dt y lo que está multiplicando a t por u, vamos a llegar a las siguientes dos integrales. Es un medio de menos 2 sobre i n pi por la integral desde menos 2 a 0. Aquí recuerden, hago el paréntesis, que técnicamente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que cambiar los límites de integración. Tendría que evaluar menos 2 aquí en esta u y cambiar este límite. Se me olvidó poner láser. Cambiar el menos 2 en esta u y poner el límite inferior como ese valor. Y cambiar el 0 en esta u y poner el límite superior como ese valor. En este caso, el límite inferior sería in pi a secas, pero para no complicarnos, nada más vamos a dejarlo como si fuera simbólico, porque sabemos que regresaremos a la variable original. Pero recuerden, técnicamente está mal puesto esos dos límites como están al cambiar la variable a u. Por menos 2 sobre i n pi por la integral de 0 a 2 de e a la u du. Entonces, si nos damos cuenta, este y este están multiplicando a la integral de e a la u du, los podemos factorizar. Menos por menos da más y más por menos da menos. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Voy a alejar un momento para que puedan pausar el video, porque voy a borrar la sus. Listo. Entonces borramos. ¿Y qué vamos a tener? Que esto es igual a un medio por 2 sobre n pi por i por la integral desde menos 2 a 0 de e a la u du menos la integral de 0 a 2 de e a la u du, al haber factorizado el 2 sobre in pi después de haber hecho la multiplicación por los signos correspondientes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que 2 entre 2 es igual a 1. Entonces esto es igual a 1 sobre in pi por e a la u. Una vez más, esto técnicamente está mal. Menos e a la u evaluado de 0 a 2. Para que ya esté bien, tengo que regresar a mis variables originales. Tengo que regresar a u, a su variable original. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1 sobre in pi por e a la in pi sobre 2 por t, evaluado desde menos 2 hasta 0, menos e a la, con un signo menos in pi sobre 2 por t, evaluado de 0 a 2. Ahora sí que tengo que hacer, evaluar los límites de integración.
tengo que hacer igual a 1 sobre INPi por E a la menos INPi sobre 2 por 0, que es igual a 0, entonces esto se hace 1 menos E a la menos INPi sobre 2 por menos 2 menos E a la menos INPi sobre 2 por 2 más E a la menos INPi sobre 2 por 0. Si no entiendes dónde salió ese signo más, podemos hacer esto. Que sería paso a paso de lo que hice en ese momento. Que esto viene de esta integral y esto viene de esta integral. Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que este también es 1. Entonces vamos a tener que esto es igual a 1 sobre INPi por 1. 2 entre 2 es 1 y menos 2 entre 2 es menos 1 por menos 1 es igual a 1. Entonces queda que es menos E a la INPi sobre 2 menos E a la menos INPi sobre 2 más 1. Entonces, aquí ¿qué es lo único que me falta hacer? 1 más 1 es igual a 2 y menos, y esto lo voy a dejar en paz, esta parte, por el momento. Entonces esto es igual a 1 sobre INPi por 2 menos E a la INPi sobre 2. De hecho, vamos a factorizar el signo menos para que se vea más claro lo que voy a hacer. Más E a la menos INPi sobre 2. Entonces alejo y doy un segundo para que copien. Entonces habíamos llegado a esto. A 1 sobre INPi por 2 menos E a la INPi sobre 2 menos E a la menos INPi. De hecho ni siquiera es sobre 2 porque queda el 2 sobre 2, era 1. Entonces vamos a corregir eso rápidamente. Corríjanlo también de sus notas. Listo. Por E a la INPi por más E a la menos INPi. Y aquí, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Que recordemos, como dicen, recordar es vivir. Que dijimos en el video anterior y que han visto en su clase variable compleja. Que seno de teta es igual a E, perdón, no es seno, lo que yo quiero es coseno. Coseno de teta es igual a E a la I n E a la I teta más E a la menos I teta sobre 2. Entonces, 2 veces coseno de teta, que va a ser igual
a e a la i teta más e a la menos i teta. Entonces, si teta es igual a npi, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo e a la i teta por e a la menos i teta, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo escribir como 2 veces el coseno de teta. Entonces esto es igual a 1 sobre inpi por 2 menos 2 veces el coseno de npi. Y ya tengo un 2 en ambos lados de la suma de esta resta. Entonces puedo factorizarlo. Tengo que es 2 sobre inpi por, y coseno de npi sabemos que es menos 1 a la n, por 1 menos menos 1 a la n, y 1 sobre i se ve feo, que es lo que hacemos normalmente, lo pasamos con un signo menos arriba, menos 2i sobre npi por 1 menos menos 1 a la n. Pero que tenga el signo menos el coeficiente tampoco nos gusta mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos este de lugar con este y factorizamos un signo menos. ¿Qué nos va a quedar? 2 sobre i sobre npi por menos 1 a la n menos 1. Entonces este va a ser mi expresión para n. Si se dan cuenta, esta no funciona para n igual a 0. ¿Por qué? Porque para n igual a 0, ¿qué voy a tener? Un divisor entre 0. Por eso es que les dije que era conveniente calcular el a0 por separado. Entonces, la AN la voy a escribir como 1 sobre como resumen va a quedar que es 2i sobre npi por menos 1 a la n menos 1. Ahora aquí quiero llamar la atención a algo que habíamos dicho anteriormente hace 2 videos sobre las funciones pares o impares. Cuando n es par, ¿qué va a pasar a este factor en particular? Menos 1 a la n menos 1. ¿Se va a hacer? 0. ¿Por qué? Porque voy a tener, por ejemplo, menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0. Y cuando es impar es cuando yo voy a tener que ese valor vale algo, vale menos 2. Entonces, nos damos cuenta que en las funciones impares, como por ejemplo en la que tenemos ahí, vamos a tener estas cosas como impares. Y en las funciones pares vamos a tener los índices pares. Como les dije, es una forma en la cual podemos ver si las funciones son pares o impares. Entonces, ¿cómo quedaría mi serie de Fourier? Teníamos que, aparte, A0 era igual a 0, ¿cierto? Entonces, sustituyendo en mi serie de Fourier, que sería el paso final, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a n, perdón, que f de t va a ser igual a la suma a 0 más la sumatoria desde n igual a menos infinito
Y aquí esta es una cosa extra de las sumatorias, podemos poner más de una condición. N distinto de 0 a infinito de 2i sobre npi por menos 1 a la n menos 1 por e a la i npi sobre 2 por t. Y esta es la forma en la cual podemos escribir mi serie de Fourier. Aquí puse 0 porque aquí podría poner, si fuera distinto de 0, puedo poner el elemento y puedo el valor promedio, y lo demás lo puedo manejar exactamente igual. Igual va a haber algunos libros que dicen, chin, me salió la serie diferente. Y eso es por lo que dije anteriormente, porque este solo existe en impares, en los demás los hace 0. Entonces se puede cambiar la sumatoria para que solo tenga números impares ese exponente, y nada más sacar el 2 multiplicado por 2, ese menos 2 que nos va a quedar multiplicado por 2, está poniendo una restricción a la n. Pero no vamos a complicarnos mucho, vamos a dejarlo así y vamos a ver cómo funciona en Python. Muy bien, aquí qué es lo que vamos a tener. Vamos a tener el programa. Ahora cómo vamos a cambiar. Por eso me gusta ahorita Python para esto. En MATLAB más o menos se puede hacer lo mismo. Aquí tenemos la suma de valor promedio, que en este caso era 0. Y aquí vamos a tener la serie como tal. Una n positiva y una n negativa, que eso es el cambio que vamos a hacer en este momento. Para calcular índices vamos a poner el índice positivo, por ejemplo 1, y el índice negativo, menos 1. Entonces, el positivo está multiplicado por la exponencial por ni a la por ni pi por t sobre 2. Y el índice negativo está por la exponencial por menos n y pi por t sobre 2. ¿Quiénes son las c? Son 2 por i, que aquí en Python se llama j, 1j, la unidad imaginaria, por menos 1 a la n, en este caso n es igual a u, menos 1 entre npi por u. O sea, entre np. np es el apuntador que hacemos para esta librería que se llama NumPy, en el cual está definido pi. Pues bien, si vemos aquí, con una sola voy a tener una función seno, que sería equivalente a tener dos índices, tener el índice positivo y el índice menos 1. Para tener cuando tengo, además del índice menos 1 y el índice menos 2, menos 1 y el índice más 1, tengo el índice más 3 y el índice menos 3, que es lo que tengo. Tengo esto. Si voy aumentando el número de coeficientes, aquí no es como, no lo hace a tiempo real, lo tiene que graficar una a una, porque me está enviando esta warning. Esta warning es porque yo estoy graficando una cantidad que en teoría es compleja. Al final del día, con las sumas y las restas, se me va la parte imaginaria y me queda la parte real, en teoría. Pero cada uno de esos índices los va evaluando de manera compleja, y por eso me está llamando esta warning de que qué pasa que estoy graficando variables complejas en un plano real. Pues bien, me doy cuenta aquí que conforme va aumentando el número de armónicos, el número de coeficientes de Fourier complejos, pues me voy acercando a mi función, que es de 0 a 2 tengo 2, y de 0 a menos 2 tengo menos
2, con lo cual se comprueba lo que yo quería comprobar, que mi serie compleja de Fourier es equivalente a mi serie trigonométrica de Fourier. ¿Cuál fue la gran diferencia? Solo tuve que calcular 2 integrales, no tuve que calcular 3 de entrada, y las integrales que quedaron fueron relativamente más fáciles, fueron cantidades de exponenciales. Y esa es una cosa de las grandes ventajas que tiene la serie compleja de Fourier, que todas las integrales van a quedar en términos de exponenciales, y esas son más o menos, ya están machacadas. Incluso hay formularios por ahí donde puedes sacar la de la exponencial por seno, la exponencial por s, y no tenemos que estar sujetos a alguna identidad trigonométrica oscura para poder resolver mi integral. Pues bien, este fue un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo, el mismo que hicimos la otra vez, con donde la función no es puramente par o impar, tiene parte par, tiene parte impar, para ver cómo eso se facilita aún más, porque ahí solo tenemos que calcular igual el valor medio y el índice Cn o An en este caso. Y después un caso muy especial donde tenemos que calcular 3 en la serie compleja y hubiéramos tenido que calcular 4 integrales en la serie trigonométrica. Vamos a ver por qué. Y sería todo por esta parte de calcular la serie. Después, ¿qué seguiría? Seguiría ver qué potencia puedo sacar de mi señal. Porque si yo voy a transmitir, por ejemplo, esta señal en radio y demás, no es lo mismo transmitir la señal cuadrada pura a transmitir la señal cuadrada hasta cierto número de coeficientes de Fourier. Entonces vamos a ver cuál es la equivalencia de la potencia de la señal original con respecto a la potencia de la serie de Fourier. A eso le vamos a adjuntar un teorema que se llama el teorema de Parseval. Y con eso sería el paso final antes de llegar a lo que es la transformada de Fourier. Que la transformada de Fourier, ¿qué es lo que nos va a decir? La transformada de Fourier, como se los adelanté anteriormente, es teniendo esto, sin necesidad de hacer todas las integrales, ver cuál es la componente seno, coseno o la exponencial compleja más predominante y cuáles son las demás exponenciales que conforman, cuáles son las frecuencias de las exponenciales o de las senos y cosenos que conforman mi señal. Entonces la transformada de Fourier se va a convertir en algo así como un escáner de funciones seno y coseno dentro de mi función que le estoy metiendo. Y vamos a ver que no es tan distinto a las transformadas de Laplace. De hecho, de la transformada bilateral de Laplace podemos llegar a la transformada de Fourier. Pero bueno, eso ya es adelantándose mucho a los siguientes temas.